que mandó a colocar el alcalde de Veracruz, don Domingo Muro, que dice Ayuntamiento de Veracruz. Se colocó la primera piedra de este edificio el 16 de septiembre de 1882. Comenzaron los trabajos el 15 de octubre y se terminó la obra el 30 de noviembre del mismo año, siendo alcalde municipal Domingo Muro. Son datos concretos, exactos, que debe de tenerse para saber el contexto histórico, el alcalde, personaje, la inversión, todos los datos que debe de tener una obra pública, y más una obra educativa. Lo que es la instalación de bomberos, hay una placa de 1973 conmemorando los 100 años de la fundación del primer cuerpo de bomberos que hubo en América Latina, que fue precisamente aquí en Veracruz. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y como testimonio del centenario de la fundación del cuerpo de bomberos que fundó también Domingo Muro, es que se reveló esta placa por parte de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos en 1973. Y vean lo que es la disciplina del bombero, que es una disciplina también un tanto cuanto militarizada. Siempre las tienen perfectamente bien pintadas, bien labradas, como deben de ser las placas. Aquí vamos a conocer un personaje que quizás físicamente no lo conozcan. Todos hemos oído hablar de Esteban Morales, o sí, la calle Esteban Morales. Ahí en el centro, todo el mundo lo conoce. Pero ¿quién fue Esteban Morales? Para empezar, les presentamos la foto, la única foto que se conoce de don Esteban Morales, que es lo que estamos viendo a mano izquierda. Y a mano derecha está la placa que informa el lugar donde falleció Esteban Morales. Dice: en esta casa murió el sabio pedagogo don Esteban Morales, propagador de la educación moderna en Veracruz, 8 de abril de 1908, que es el año en que murió. Esta casa hoy en día ya no existe, porque pues es Sears. Es precisamente donde estaba el antiguo, la iglesia de la Merced. Atrás de la iglesia de la Merced había una pequeña casa, que es donde él murió, pero con el tiempo, al derrumbarse esta iglesia, se tuvo que derrumbar toda esta zona, y ya después pues también se constituyó esta empresa. Sin embargo, pues han tenido la sensibilidad, empresa y gobierno municipal, de mantener la placa precisamente en la esquina. Aquí la estamos viendo, está sobre el callejón Héroe de la Cosari. Es importante mencionar a Esteban Morales porque pocos lo conocen. Para empezar, no era mexicano, era español, nacido en Toledo. Se va a estudiar, se va con su familia a La Habana, en Cuba. Cuba todavía era parte de España, dicen ellos que ya no era colonia, era territorio, provincia de España. Ahí se está la mayor parte de su niñez, y a los 14 años, Esteban Morales se va a París, y allí empieza a estudiar, y tiene como mecenas nada más y nada menos que al gran poeta francés Victor Hugo. Victor Hugo le enseña a él todo lo que es la literatura, todo lo que es el arte y demás, ¿sí? Él se empapa de sus conocimientos, obviamente empieza a hablar perfectamente bien francés. Después quiere estudiar medicina, estuvo una etapa en París estudiando medicina, decide regresar a Cuba, y por azares del destino decide viajar a México, y llega a México en 1855, en plena revolución de Ayutla, en contra de Antonio López de Santa Anna. Llega y se instala aquí en Veracruz, pero él ya trae un gran aprendizaje como pedagogo. Es un amante de la técnica educativa, es un amante de tratar de que el conocimiento se le facilite al estudiante, y esto le permite obviamente integrarse fácilmente con la comunidad intelectual de Veracruz. Y coincide en esa época en que va a estar aquí en Veracruz, teniendo capital de la República, pues nada más y nada menos que a Benito Juárez. Y pocos saben que Esteban Morales fue dicen que amigo íntimo, cercano de Benito Juárez. Es un gran liberal en ese sentido. Él decide instalarse ya aquí en Veracruz de manera definitiva, luego abre una escuela privada en Alvarado, está organizando esta escuela allá, viene el Segundo Imperio, llegan los franceses a Alvarado, lo detienen porque era un liberal, antimonárquico y demás, y Esteban Morales cae preso, y prácticamente lo iban a fusilar o se lo iban a llevar desterrado a Francia, ¿no? Entonces un capitán
Monsieur, si mal no recuerdo, lo convence él de que lo deje libre y queda en libertad. Después, pues él sigue en contra de la intervención francesa, lo vuelven a detener los franceses, le quieren armar juicio y demás, y resulta que el que le va a hacer el juicio con el que se lleva es un antiguo compañero de él que estudió en París en esas épocas, que era maestro Víctor Hugo, y le dijo, papi, pélate, ¿no? Y lo suelta, y eso hace que ya después deje estar parado, regrese a Veracruz, y ya en Veracruz va a empezar uno de los trabajos más importantes y fundamentales, que fue la creación del Instituto Preparatorio. Él es uno de los fundadores de lo que es la preparatoria original, el Ilustre Instituto Veracruzano, o Instituto Veracruzano en ese momento, ¿no? El que está ahí aquí atrás en Bachilleres. Y entonces él empieza a realizar una serie de congresos para que todo lo moderno, lo actual de la técnica educativa se aplique aquí en Veracruz. Entonces hace un congreso. El gobernador de aquel entonces, Francisco Landero y Cos, le dice, te voy a encargar que hagas el primer congreso de Veracruz de pedagogía para ver cuáles son los nuevos planes de estudio que se tienen que hacer en materia de educación media básica, lo que es prepa, bachillerato, ¿no? Sale también el resultado que a nivel nacional piden que se haga un congreso nacional y que el congreso nacional se haga en Veracruz y en Jalapa. Él ya no va a ser el titular, el presidente va a ser Moreno Cora, y el secretario de este consejo, de este congreso, va a ser él. Entonces, los puntos fundamentales del plan de estudios de lo que es la preparatoria, la ley que se va a establecer para ver cómo es el plan educativo de la prepa, es precisamente con Esteban Morales. Va a vivir mucho tiempo, es tan querido que llega a ser, aún siendo español, llega a ser regidor del Ayuntamiento de Veracruz. Se le concede ese honor y llega a ser regidor encargado de la materia, pues instrucción pública, de otra manera podría ser, ¿no? Finalmente va a estar sus últimos años aquí en Veracruz, lo van a llamar, va a venir el ministro de Francia en México, lo que es hoy en día el embajador de Francia, ¿no? Y le van a entregar un reconocimiento y lo van a hacer miembro de la Academia Francesa, que no cualquiera entraba y que era un gran honor. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces tenía 50 años de estar enseñando la lengua francesa aquí en México. Entonces era un valor importante para él y finalmente se le reconoció hasta que finalmente pues va a morir en el año de 1908. Pero ese es, amigos, Esteban Morales, para que lo conozcan físicamente y sepan por qué esa calle lleva el nombre de este personaje ilustre para la vida educativa de Veracruz.